Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, el tema que voy a exponer, ecología de poblaciones. Bueno, lo que tiene que ver la ecología de poblaciones, cada nivel de organización posee propiedades particulares y exclusivas. Esto si consideramos el nivel de organismo, ¿no? Que en este caso que se observa en cada nivel de organización van a relacionarse siempre de alguna manera. Eso quiere decir que un individuo cuando nace, por lo general va a tener un tamaño, va a tener un peso y van a variar en acorde a la edad, ¿no? Su metabolismo y en algún momento a lo que se reproduce y en algún momento asimismo muere. El crecimiento individual suele expresarse como la variación de una dimensión cualquiera, en este caso el peso, en función de la edad, ¿no? Entonces, en la gráfica tenemos función en relación al peso con la edad, ¿no? Los individuos no pueden sobrepasar un peso máximo, como tampoco pueden crecer indefinidamente. En este caso, si multiplicamos los pesos individuales por el número de individuos, vamos a obtener una curva similar a la gráfica, pero ya no representa una característica de un individuo, sino un conjunto de individuos, ¿no? Algunas características normalmente que representan la ecología de poblaciones es la biomasa, la densidad, natalidad, mortalidad y dispersión. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Una población biológica se define como un conjunto de organismos de la misma especie que comparten propiedades como biológicas, reproductivas y ecológicas. Las poblaciones locales, ¿no? Son individuos semejantes reproductivamente que los individuos de otra población de la misma especie. Implica que la población pueda moverse libremente a través del mismo rango geográfico, ¿no? Ahora, los análisis de la población, tenemos que la demografía va a ser un estudio descriptivo y estadístico de ciertas características que se reconocen como fundamentales según el objetivo que se persiga, y la dinámica poblacional va a tener en cuenta con demográfica, no en análisis a las consecuencias que sucedan en estos elementos demográficos. Las características de la población. Una población es una entidad que está sujeta a cambios, ¿no? Interesa conocer no solo su volumen y composición en un momento dado, sino también el modo en que está cambiando. Como en la gráfica podemos ver que los estructurales, ¿no? Tenemos al número de individuos, ¿no? En abundancia y densidad. Su biomasa total, su proporción de edades o clases diamétricas, proporción de sexos, distribución horizontal, lo que es uniforme, lo que es al azar y lo que es agrupada. Esto lo vamos a ver años más adelante, y las dinámicas que están sujetas a ritmo, curvas de crecimiento, índices de crecimiento, tasas de natalidad, mortalidad, migraciones y supervivencia. Asimismo la vamos a ver más adelante. Las características estructurales, tenemos abundancia, abundancia relativa, densidad, proporciones de edad. La abundancia se lo puede conocer como el número total de organismos. Entonces, en este caso, número de individuos de la población. Un ejemplo es que cantidad de individuos de la misma especie en un lugar en un tiempo determinado. La abundancia relativa permite comparar dos o más situaciones. En este caso, si tenemos la cantidad de individuos de la misma especie, nosotros podemos agruparlos, determinarlos por estatura. Puede ser por estatura, puede ser grande, mediano, pequeño, pero en acuerdo a su misma especie. Las densidades no es otra cosa que el número de organismos, pero en un lugar determinado. En este caso, en un espacio, ¿no? Puede ser en superficie o volumen. Podemos hablar un número de organismos, podemos hablar un número de organismos total, a saber cuánto número de organismos yo tengo por metro cuadrado, en este caso de volumen por metro cúbico, ¿no? Y las proporciones de edades se refiere a la cantidad en número peso de individuos de cada edad o intervalos de edad. Bueno, la pirámide poblacional es una representación gráfica de las poblaciones que se combinan abundancia, sexo y edad. Como podemos ver en la gráfica, tenemos hembras, machos y las clases de edades. Eso ya dependiendo, ¿no? de las especies, bueno, los estudios que sean. Tenemos tres. El primer tipo es una pirámide en base amplia, es decir, con una proporción alta de individuos jóvenes. Este tipo es característico de las poblaciones de crecimiento rápido.
El segundo es intermedio, con un porcentaje moderado de los individuos en todas las edades. Es propio de poblaciones estacionales. El tercero es el que presenta en una base estrecha, con mayor cantidad de individuos adultos, que es jóvenes, característico de poblaciones que están declinando. Estos tres puntos los podemos ver en las gráficas, ¿no? Tenemos lo que es poblaciones en crecimiento, poblaciones estables y poblaciones decadentes. Tres tipos de pirámides en la gráfica que tenemos. Y las estructuras de edades va el número de machos de una población y el número de hembras de una población. Intervalos de edades para mamíferos suele expresarse en años, para aves en meses, insectos en días y bacterias en horas. La distribución, eh, bueno, estas son espaciales, son útiles debido a, a lo que se sugiere en hipótesis acerca de los mecanismos que afectan las poblaciones naturales, ¿no? Ahora, las influencias ambientales, sabemos que en sí toda población va a depender de las condiciones físicas, o sea, que éstas sean favorables para que se pueda dar eh, el medio, ¿no? Y que tengan una buena alimentación. Ahora, en base a lo que dijimos antes, tenemos que vamos a tener organismos aleatorios o al azar, uniformes y agregados. Como podemos en la gráfica A, aleatorias o al azar, vemos los puntos rojos, en este caso, dispersados por cualquier lado, los uniformes que ya lo vemos como, como por líneas y agregados, que son algunos que están agrupados, otros que están separados en sí. Bueno, en este caso, el que es al azar son sin regularidades o grado de afinidad alguna, solo se da allí donde el ambiente es muy homogéneo y no hay atracción social. El uniforme pueden observarse cuando las competencias por los recursos es muy aguda, plantas de semidesiertos. Una destrucción uniforme tiene lugar cuando los animales maximizan las distancias entre sus vecinos y tiene lugar cuando existen una fuerte competencia entre los individuos o cuando hay un antagonismo que obliga a una separación regular entre ellos. Y la agrupada es irregular y no fortuita. Ocurre como respuestas a diferencias locales de hábitat, microhábitats en donde los individuos encuentran la mejor combinación de factores. Ahora, la dinámica poblacional, tanto abundancia como densidad, son parámetros demográficos, pero a menudo resulta mucho más relevante conocer de manera esta, que está cambiando esa población en el tiempo. Para ello, medidas sucesivas de aquellos parámetros podrán informar acerca del patrón de crecimiento de la población en estudios. En términos generales, existen dos tipos básicos de curvas que se representan gráficamente al crecimiento de una población. La curva en J, no, que corresponde a un crecimiento de tipo exponencial, como podemos ver en la gráfica, y la curva sigmoide, o en S, que corresponde ya al crecimiento logístico. El crecimiento exponencial nos va a indicar que es un crecimiento que comienza muy lento y va cobrando aceleración, de modo que a partir de un cierto tamaño de la población, súbitamente se tiene un número muy grande de organismos. El 50% de poco es poco, pero el 50% de mucho es mucho. Este tipo de crecimiento es típico de diversas poblaciones de insectos, las cuales producen una sola generación al año. Y el crecimiento logístico comienza de la misma manera con una fase de crecimiento lento por dificultad de encuentro entre sexos, escasez de protección social, etcétera, en razón de la baja densidad poblacional, seguido de las aceleraciones positivas y luego de una fase de crecimiento rápido se produce una desaceleración hasta que finalmente el tamaño de la población se estabiliza. Dicho de esta manera, el crecimiento de estas poblaciones responde a una ecuación exponencial solo en circunstancias especiales y por determinados periodos de tiempo. La fluctuación en densidades poblacionales, tenemos fluctuaciones estacionales, anuales y cíclicas. Las estacionales van a representar sobre todo en aquellas poblaciones de individuos que tienen estaciones de cría limitada y especialmente entre ciclos de vida muy cortos. En los países con estaciones marcadas durante la primavera, tiene lugar en el periodo reproductor, en el que se manifiesta el potencial biótico de las poblaciones y se alcanza la mayor densidad. Las anuales se caracterizan por el ciclo de cada especie se desarrolla de la misma forma cada año, pero con una gran diferencia en cuanto al número de individuos que
componen la población de un año a otro. Pueden distinguirse dos tipos debido a los factores extrínsecos a la propia población originados por variaciones de tipo K, número máximo de individuos que pueden mantener el territorio, por modificación de las condiciones ambientales y o variación de la tasa de mortalidad o natalidad. Y las cíclicas se produce cada cierto periodo de tiempo. Este tipo de fluctuación es el menos conocido y el más espectacular, ya que no está relacionado con cambios estacionales o anuales, pero a menudo se producen con tal regularidad que puede predecirse cuándo volverán a repetir. El índice de crecimiento, tenemos la representación gráfica del crecimiento de las poblaciones A y B y el índice de crecimiento de las poblaciones A y B. Como cualquier característica sujeta al ritmo o velocidad, el índice de crecimiento se obtiene dividiendo el cambio, el incremento que va a ser igual a por el periodo del tiempo transcurrido durante el mismo. Como vemos, se te va a la derecha las distintas fórmulas. La velocidad instantánea teórica en un momento particular, velocidad del cambio cuando AT tiende a cero, se obtiene mediante derivación. Y si se deseara calcular la velocidad media del cambio del número de individuos por tiempo y por individuo. La fórmula es la que tenemos a los costados. La determinación del crecimiento global de una población. La población crece por afecto del ritmo normal de reproducción, natalidad y por la inmigración de individuos provenientes de otras poblaciones locales de la misma especie. De igual manera decrece por emigración y por defunciones, en este caso la mortalidad. La tasa de natalidad es el ritmo de nacimiento. En este caso es el aumento que van a tener las poblaciones por efecto exclusivo del ritmo normal de reproducción, dependiendo cada organismo, ¿no? O por eclosión, germinación o división. Y la mortalidad es el ritmo de defunciones, número de individuos que mueren por unidad de tiempo. Se puede expresar en porcentaje o de la población inicial tomada como referencia que muere en un periodo determinado. Tipos generales de curvas de supervivencia. Las curvas de supervivencia permiten estimar las esperanzas de vida de cualquier individuo en cualquier momento. Tenemos la gráfica en la cual el número 1, que es la línea amarilla, tenemos una alta supervivencia. La mayor parte de los organismos alcanza sus máximos fisiológicos. Tenemos el número 2, que es la línea azul, que es teórica, implica igual a la cantidad de muertos en iguales periodos de tiempo. Y la 3, que es la roja, la alta mortalidad infantil. La probabilidad de sobrevivir aumenta con la edad. La regulación de poblaciones locales no resulta de la acción de factores dependientes y factores independientes de la densidad de la población. Factores independientes, si hablamos en una escala de espacio-tiempo, ¿no? Estos son aquellos que van a ejercer el mismo efecto sobre la población, cualquiera sea el número de individuos presentes. En general se trata de factores climáticos o catastrófico, por eso hablamos de un espacio, lo podemos catalogar en un espacio-tiempo y a nivel catastrófico, como puede ser inundaciones, terremotos, actividades volcánicas, huracanes, fuego, etcétera. Y los dependientes que ya son generados, en este caso por la especie o por la población, ¿no? Esto van a afectar de manera muy distinta, ¿no? Según sea el número de miembros de la misma. Todos los parámetros dinámicos que caracterizan a una población, ya sea natalidad, mortalidad, supervivencia, van a mostrar diferentes tasas según la población, sea pequeña, mediana o grande, ¿no? Entonces, tenemos el índice de nacimiento por individuo y el índice de mortalidad por individuo. No, a medida que el tamaño de la población aumenta y los recursos presentes tienen que ser repartidos entre un número cada vez mayor de individuos, aparecen nuevos problemas, mayor gasto energético en la búsqueda de alimentos, dificultad para hallar lugares, nidificaciones o refugios. La población es en el ecosistema. Bueno, en este caso, cada especie en un ecosistema existe como una población, es decir, es un grado reproductivo. Para que un ecosistema permanezca estable sobre un lugar de tiempo, la población de cada especie en el ecosistema debe permanecer más o menos constante en tamaño y distribución geográfica. A su vez, para que una población permanezca constante en el tamaño por un largo tiempo, su tasa reproductiva promedio debe ser igual a la tasa de mortalidad. Por lo tanto, el problema del balance de los ecosistemas es un problema de cómo la tasa de nacimiento y la tasa de mortalidad
se balancean para cada especie en el ecosistema. Las características asociadas con estrategias reproductivas opuestas. Tenemos R estrategias y K estrategias, ¿no? Lo que son descendencias, crías, maduración, cuidado parental y reproducción. Tenemos descendencias, pueden ser muchas, pocas, crías pueden ser pequeñas, grandes, maduraciones pueden ser rápidas, lentas. Cuidado personal puede ser escaso o nulo o importante y la reproducción puede ser única, explosiva o múltiple. En los factores que influencian el crecimiento y la distribución geográfica de las poblaciones, tenemos primero que la migración y la dispersión de animales y semillas para ser llevados a hábitats semejantes en otras regiones, la habilidad para adaptarse e invadir nuevos hábitats y los mecanismos de defensa y de resistencia a las condiciones adversas y a las enfermedades. Ya para terminar, tenemos los nichos ecológicos. Cada especie tiene un determinado lugar donde vive y al cual está adaptada y que se denomina hábitat. No, del latín habitare, que es igual a vivir, y el hábitat es la dirección de la especie. O sea, el lugar donde vive y se puede encontrar, y se lo puede encontrar. Entonces, un nicho ecológico es un modo de vida o función total de una especie en un ecosistema, e incluye todas las condiciones físicas, químicas y biológicas que necesita una especie para vivir y reproducirse en un ecosistema. Un nicho fundamental es una gama potencial completa de factores físicos, químicos y biológicos que pueden utilizar unas especies si no tienen competición por parte de otras especies. Las especies son euriocas y esta gama es amplia y estenoicas si es estrecha, pero en este último caso el grado de especialización es mucho mayor. Y los nichos ya realizados son partes nichos fundamentales de una especie que la misma la misma que utiliza en realidad. Bueno, eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias.